Para algunos fue una revelación inesperada, para otros era algo que se anticipaba. Sin embargo, muchos coinciden en que la disolución de la Unión Soviética representó un momento crucial en la historia del siglo XX. Pocos pudieron prever la rápida descomposición de uno de los países más influyentes tras la Segunda Guerra Mundial, que en su apogeo llegó a abarcar un sexto de la superficie terrestre. La URSS pasó de competir por el liderazgo global con Estados Unidos a fragmentarse, dando lugar a 15 repúblicas independientes. Pero antes de profundizar en este proceso, es importante entender cómo se formó un bloque tan poderoso. Para ello, debemos retroceder en el tiempo hasta principios del siglo XX, en una Rusia marcada por el hambre y la pobreza. En medio de la Primera Guerra Mundial, estalla la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques se levantan y derrocan al zar Nicolás II, poniendo fin a siglos de monarquía. Tras una violenta guerra civil, el revolucionario marxista Vladimir Lenin se convierte en el líder del nuevo régimen. En 1922, un acuerdo entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, actualmente Georgia, Armenia y Azerbaiyán, da origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este bloque comunista abolió la propiedad privada, con el Estado asumiendo el control total, y se convirtió en un sistema al que era prácticamente imposible oponerse. Tras una notable expansión, la URSS llegó a incluir 15 repúblicas: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. La Unión Soviética era 2.5 veces más grande que Estados Unidos y 6 veces más que India. Además, contaba con acceso y control sobre recursos naturales como el gas y el petróleo, lo que la convirtió en una potencia energética. Aunque Lenin fue el creador de la URSS, su sucesor, Joseph Stalin, inició a finales de los años 20 un proceso de transformación que la consolidó como una potencia industrial y militar. Stalin convirtió a la nación agrícola en una sociedad industrializada, desarrollando sectores estratégicos como el petróleo, la siderurgia, la química, la minería, la automotriz, la aeroespacial, la electrónica y las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, implementó una brutal represión que resultó en millones de muertes y en la encarcelación de opositores políticos. Sin embargo, fue el final de la Segunda Guerra Mundial lo que catapultó a la URSS como una gran potencia. Con su formidable capacidad militar, se unió a Estados Unidos, Reino Unido y Francia para derrotar a los nazis y a Japón. No obstante, esta alianza entre dos ideologías diametralmente opuestas, capitalismo y socialismo, resultó ser tan incompatible como mezclar agua y aceite. Así, tras la guerra, esta colaboración incómoda no duró mucho tiempo. La URSS comenzó a establecer su sistema en los territorios que había liberado de los nazis, especialmente en parte de los países bálticos, lo que generó descontento en Occidente, encabezado por Estados Unidos. Esta esfera de influencia soviética dio lugar a lo que se conoció como la Cortina de Hierro en el mapa europeo. Así se inició la Guerra Fría, un conflicto que se prolongó durante varias décadas. La Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en casi todos los ámbitos, desde la carrera espacial y la economía hasta el deporte, llevando al mundo al borde de una guerra nuclear. Durante este periodo, la influencia de la URSS también se extendió a naciones que, aunque no formaban parte de ella, eran aliados incondicionales, como la República Democrática Alemana, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Albania. Fuera de Europa, su influencia se hizo sentir en países como Cuba, Angola y Vietnam. Sin embargo, a pesar de proyectarse como una potencia invulnerable en el exterior, en la década de 1980, la URSS se encontraba al borde del colapso. ¿Cuál fue su punto débil? La economía. No se pueden proporcionar cifras exactas debido a la falta de transparencia del sistema, pero a principios de los años 80, la productividad estaba en declive. Había escasez de productos básicos. Los censos, aunque no siempre precisos, revelaban una alta mortalidad infantil y una esperanza de vida corta debido a las precarias condiciones de vida. A pesar de la idealización que algunos aún mantienen sobre la Unión Soviética, el nivel de vida era bastante bajo. Además, aunque Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, implementó algunas reformas políticas, el carácter totalitario de la URSS continuó,
lo que alimentó el descontento popular. Este era el contexto cuando Mikhail Gorbachev asumió el poder en 1985. Un hombre que, aunque no tenía como objetivo disolver la Unión Soviética, se convertiría en el responsable de su final. Gorbachev buscaba modernizar el sistema soviético a través de su famosa perestroika, que en ruso significa reestructuración. Implementó cambios radicales en la economía que acercaron el sistema soviético al capitalismo. Relajó el control central sobre muchas empresas, permitiendo que algunos agricultores y productores decidieran qué productos fabricar, cuántos producir y a qué precio venderlos. También se permitió la creación de negocios privados, como restaurantes y tiendas. Por supuesto, este proceso encontró resistencia por parte de la élite del Partido Comunista, que no quería renunciar a su control. Además, gran parte de la población se vio afectada al tener que pagar precios elevados por bienes que anteriormente eran subsidiados por el Estado, como los alimentos. Sin embargo, al mismo tiempo, Gorbachev inició un proceso de democratización. Convocó las únicas elecciones democráticas que se llevaron a cabo en la URSS, donde fue elegido presidente, y también se eligieron disidentes políticos que se oponían al régimen. El cambio solo podía surgir desde la cúpula, ya que se trataba de un sistema totalitario que reprimía de manera absoluta cualquier intento de libertad de expresión. Las transformaciones comenzaron desde arriba, como se anunció con la perestroika. Sin embargo, fue la presión popular la que finalmente provocó la caída de la Unión Soviética y el colapso del sistema soviético. Esta presión se simbolizó en un evento clave: la caída del Muro de Berlín en 1989, que muchos historiadores consideran impensable sin las reformas que estaban ocurriendo en la URSS. Posteriormente, se produjo un efecto dominó. La caída del muro impulsó las revueltas contra el dominio soviético. Para 1990, todas las repúblicas de la Unión habían adoptado declaraciones de soberanía nacional. Letonia, Ucrania y Moldavia fueron de las primeras en declarar su independencia de la URSS. El proceso se aceleró en 1991, cuando 11 repúblicas soviéticas decidieron independizarse, lo que llevó a la disolución del Partido Comunista. A principios de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, Ucrania, Leonid Kravchuk, y el representante del Soviet Supremo de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, firmaron el Acuerdo de Bela-Veza, que puso fin a la Unión Soviética y estableció la Comunidad de Estados Independientes. Días después, Gorbachev se vio obligado a renunciar a su cargo como presidente de la URSS, un estado que había dejado de existir tras casi 70 años. Así, surgieron 15 repúblicas independientes, junto con 4 estados autoproclamados que aún no han sido reconocidos: Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj. Sin embargo, casi 3 décadas después, la influencia de lo que fue la URSS sigue presente. Rusia, la república exsoviética más grande, continúa siendo un actor de gran relevancia en la región y en el mundo. En definitiva, la disolución de la URSS en 1991 marcó el final de un mundo bipolar y el comienzo de una era más multilateral. Gracias por acompañarnos en Cómo lo hacen. ¿Qué opinas sobre la caída de la Unión Soviética? ¿Te gustaría que hiciéramos un video sobre algún otro evento histórico en particular? Déjame tus sugerencias en los comentarios. Y si te gustó el video, no dudes en darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.